La primera vez que vine a Costa Rica a visitarla, que ella nos invitó, fue en 1995, que era mi adolescencia y no me gustó para nada. Alejandra tiene 20 años o más de 20 años trabajando por una empresa. Obviamente durante 20 años tuve muchos procesos. Primero estuve aquí, luego me pusieron aquí. Y en todos los lugares donde me pusieron, digo, lo hago. Pero me apasiona. Y si algo te apasiona, no sientes ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque no importa estar cargando cajas en un desalmacenaje. Aquí en la terminal Santa María, yo cargaba 150 cajas y no importa, para mí era un reto. Yo decía, las cargo. O sea, entonces yo las cargo, las llevo y yo nunca me sentí como soy el chofer, eso no me toca a mí. O sea, mi lema de vida no es ese. Mi lema de vida es, si estoy aquí es porque tengo que aprender algo. ¿Y qué ha significado para ti el diagnóstico de eso en tu mamá? Yo creo que si yo le pudiera transmitir esto a las personas, o sea, yo quisiera como quitarme ese chip y entiendan que realmente la vejez es algo que se construye desde ahora. O sea, la vejez es el resultado de todo lo bueno o malo que hagas. Hola y bienvenidos a este programa donde la vida real, común y cotidiana tiene mucho que inspirar. En este espacio queremos romper el estereotipo del éxito. Y sí, porque muchas veces creemos que el éxito es lograr una meta, obtener algo específico, tal vez tener mucho dinero o ser famoso. Pero algunos pensamos que el éxito es el recorrido que se hace para llegar ahí. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es Kimberly Sosa y esto es Desde la Vida Real. Vamos a comenzar este programa dándole las gracias a mi amiga porque hoy tengo una invitada especial para mí. No solamente es una amiga, es una persona que me ha inspirado mucho con el estilo de vida que lleva en la forma, digamos que profesional, en su vida profesional y en su vida personal. Me ha inspirado muchísimo y quiero compartir con ustedes gran parte de lo que ella me ha enseñado. Alejandra es una persona que tiene más de 20 años trabajando en el área de ventas, es mamá, emprendedora y además tiene una gran responsabilidad como hija que es cuidar a sus padres que ya son adultos mayores. Y esa parte queremos tocarla bastante porque creo que es la que más nos mueve ahorita en este mes de las madres. Ale, gracias por darme la oportunidad, por confiar en mí, por depositar tu confianza y creer en este proyecto. Estoy muy emocionada porque esto es como un sello. Digamos que eres una de las primeras que va a participar aquí y estoy muy contenta de que seas tú porque siempre lo voy a recordar. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias, yo estoy muy contenta de estar aquí, de participar en este programa. Estoy aquí para aportar lo que más pueda. Bueno, ella es Alejandra Vallejo, como ya les dije, colombiana, con corazón tico. Ale, cuéntanos un poquito desde cuándo estás aquí en Costa Rica. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo llegaste aquí a Costa Rica? Bueno, ahorita ya en este momento tengo ya más de la mitad de mi vida siendo tica. Vine a Costa Rica a los 19 años. Ya para mis 19 años ya había terminado mi carrera profesional como mercadeo. Salí muy joven del colegio, me rindió mucho gracias a los consejos de mi madre. Entonces, cuando llegué aquí ya digamos que mi vida laboral, por eso mi trayectoria es tan larga en ventas, debido a que me preparé muy joven y llegué aquí bastante joven. ¿Y qué te hizo venir aquí? ¿Qué fue lo que te movió? Cualquiera pensaría que estoy en Costa Rica por venir de Colombia, un tema de peligro o problema social en mi país, pero en mi caso no fue así. Yo tengo una hermana que vive aquí ya hace más de 30 años. La primera vez que vine a Costa Rica a visitarla, que ella nos invitó, fue en 1995. Conocí Costa Rica, en ese momento a decir que era mi adolescencia y no me gustó para nada. O sea, el contraste es muy interesante porque pasar de cuando vine la primera vez no me gustó a después venirme por mi propia decisión,
O sea, es muy, Claro, es muy gracioso. O sea, nadie te impulsó, fuiste tú la que tomaste la Exacto, o decisión. sea, mi hermana solamente me dijo, obviamente yo cambié de pensamiento, estaba en la adolescencia cuando vine la primera vez, luego ya entré, digamos que a esa parte donde ya estaba en la universidad y ya viendo la parte profesional, ella siempre me dijo, aquí en Costa Rica hay más oportunidades. Ok. Entonces ella me empezó a decir eso y yo empecé a creérmelo y como una opción siempre dije, sí, me voy a ir a Costa Rica. De hecho, una de las cosas más graciosas y que ha marcado mi personalidad es que soy muy decidida. Y Sí. lo he reconfirmado mucho más ahora, que me veo en retrospectiva y digo, es de verdad, o sea, siempre fui así. Lo que pasa es que cuando uno está joven no lo ve de esa manera. Claro. Pero en ese momento yo en la universidad, como me faltaban como 3 semestres para terminar y conocí a que fue mi novio en ese momento y yo le dije, bueno, vamos a empezar a salir, pero yo voy para Costa Rica. Entonces, cuando termine la universidad, me voy para Costa Rica. Bueno, fuimos compañeros en la carrera, terminamos, hicimos la tesis juntos, porque tengo una experiencia muy bonita en la tesis, que yo hice la tesis práctica para una empresa muy grande y me gustó. O sea, ahí Ok. reconfirmé que lo que yo quería era trabajar en ventas y en mercadeo. Entonces ya con él hice todo eso y ya llegó el momento que me tenía que venir. Y ese día, antes de venirme a las 3 de la mañana, yo viajaba a las 8 de la mañana. Entonces de la discoteca fuimos a mi casa, cogimos las maletas y me vine para Costa Rica. Y a Sí, todas esas, sí. ¿tu mamá qué dijo? Mi mamá siempre, eso es muy bonito y yo trato de aplicar eso en la crianza de mi hijo. Mira, yo no creo en las limitaciones. No creo en las limitaciones, por ejemplo, porque la experiencia mía fue muy libre en cierto sentido. O sea, siempre tuve la supervisión de una madre, en el sentido de la crianza, ella siempre estuvo conmigo, amé que ella no trabajara, porque siempre estuvo pendiente de mi proceso, de las tareas del colegio y toda la cosa. Pero en las decisiones, inclusive en las decisiones, mi papá y mi mamá siempre nos respetaron. Somos 3 hermanos y los 3 hicimos lo que quisimos en el buen sentido, siempre guiados por ellos, pero la decisión siempre la tomábamos nosotros. Entonces mi mamá no creía. O sea, ella Ella no decía, te bueno, creía vaya. que ibas a irte. Sí, porque también fui muy consentida. Yo fui la tercera hija criada sola porque mis hermanos me llevan más de ¿Cuántos 15 son años. ustedes? 3 hijos y mis hermanos me llevan más de 15 años. Oh, una gran diferencia. Entonces a mí me criaron sola. Ah, Entonces ok. mi mamá, fui muy consentida, mi mamá me decía, usted se devuelve, o sea, usted no se queda. Y yo, bueno, ¿Se devuelve ya tiene cuánto tiempo acá? sí, 25 años. Bueno, cuéntale dónde está tu mamá ahorita. Sí, ok. Está aquí. Mi mamá está aquí, obviamente. aquí, Yo, por eso. pues siempre. No te devolviste. Exacto, o Ella sea. se vino. O sea, imagínense Fue. lo decidida que es que mamá, usted se viene conmigo. Y mi papá también. O sea, ustedes terminan aquí, nuestro futuro era Costa Rica. Y nunca, hasta la fecha, me he querido devolver. O sea, siempre estuve tan decidida a vivir aquí que soy feliz. Bueno, mi novio terminó viniéndose también. Obvio. Sí, ok. O sea, ya saben de dónde viene Sí, exacto. el instinto de vender, ¿verdad? El convencimiento, el poder de Pues sí. convencimiento es grande, así que imagínense por qué ha durado tantos años trabajando en el área de ventas. O sea, Exactamente. y, Sí. y de por sí somos países hermanos. Bueno, para los que no saben, yo soy venezolana, Alejandra es colombiana, pero vivimos en Costa Rica. Ella ya tiene el corazón tico, como lo está diciendo. Pero nosotros tenemos, o sea, yo también tengo sangre colombiana, mi mamá es colombiana. Y nosotros decimos que, bueno, los colombianos siempre tenemos esa chispa de venta. O sea, Pues sí, es sí. algo que viene innato, es algo que nosotros en el negocio, negociantes, Sí. somos así. Así que aquí tenemos una muestra. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Ale sin decir la palabra soy trabajadora? O sea, ¿quién es Ale ahorita? Porque a veces, por lo menos en mi caso, cuando me hacen esa pregunta o me la hicieron, yo pensé que sabía. Y hasta que no me la hicieron dije, oye, yo soy esto, y lo tuve al exteriorizarlo, al hablarlo en voz alta, me di cuenta, soy eso. ¿Quién Sí. es Ale? ¿Quién es Ale? Ok, soy acción. O sea, Sí, yo soy una totalmente. persona que lo pienso y lo hago, no postergo. O sea, eso me ha ayudado mucho. Entonces, creo que esa parte de mi personalidad
tengo muchos defectos, obviamente. Soy muy acelerada, a veces me puedo adelantar a cualquier cosa y de pronto dar una opinión que a mi parecer, pero tal vez no me mido en algunas ocasiones. Entonces, esa es la parte, digamos, como que soy, que tengo que regular, pero creo que es muy positivo mi forma de ser. Pues sí, en algunos momentos, Sí. lo digo porque yo como persona ansiosa que soy todavía, Sí. que uno lidia con eso, o bueno, no lidia con eso, trabaja con eso, trata de manejarlo. Uno Trata de ser siempre, consciente. exacto, se te sale a veces de las manos ciertas cosas. Ajá. Y sí, es así, a veces decimos cosas que no debemos, pero a veces eso nos mueve y nos hace llegar más allá. Nos logra ponernos en una posición, ¿verdad? Sí. Que queremos o que no esperábamos por hacer las cosas, por no esperar, por accionar. Exacto. Vamos a hablar un poquito de tu carrera. Alejandra tiene 20 años o más de 20 años trabajando por una empresa. Mi pregunta es, ¿cómo una persona puede durar tanto tiempo haciendo lo mismo, ¿verdad? Con Ajá. la misma motivación. Ok, es muy bonita la historia de mi trayectoria en la compañía y en ventas. Yo estaba trabajando para otra empresa como asistente administrativa, porque cuando salí a buscar trabajo fue lo que conseguí. Estando ahí, he tenido muy buena suerte, gracias a Dios, he tenido ángeles, y ahí conocí a una persona muy linda que prácticamente ella me contrató porque le caí bien. Venía de un proceso de selección donde no había encontrado a nadie y en su empatía conmigo me contrató. Duré en esa empresa 3 meses porque yo le dije, lo que estoy haciendo aquí no me llena, quiero conseguir, y él me dijo, yo la apoyo, consiga entrevistas y yo la dejo ir. Entonces ella fue la que me apoyó y así llegué a la empresa en la que llevo más de 20 años. Fui a la entrevista, esperé más de 5 horas para que me atendieran y me atendió la gerente, una mujer, y me contrató para ser recepcionista. Sí, es como muy común que uno comience en esos puestos. Sí. Era muy gracioso porque yo estaba como asistente administrativa en el otro trabajo, pero al llegar ahí a esa entrevista yo dije, aquí es donde quiero estar. Entonces la señora me ofreció, mira, yo tengo un puesto en ventas, pero tengo otra chica costarricense que le tengo que dar la oportunidad en ese puesto. Usted tiene muy buen perfil, pero solo lo que le puedo dar es una recepción. Yo dije, está bien, voy a ir a la recepción, no importa. Duré una semana en la recepción, para no hacer la historia muy larga. A la semana, la gerente dijo, Alejandra se va para ventas y usted se me devuelve a recepción. Devolvieron a la chica a recepción, yo me fui a ventas y empezó mi proceso como era customer service. Era servicio al cliente, pero ahí duré 6 meses atendiendo el mercado de Costa Rica, Nicaragua y Panamá como customer service. Pero me fui enfocando más hacia el mercado de Nicaragua, que era el más importante de la compañía, era el que nos generaba el 80-90% de los ingresos, que en este momento, como estoy en el sector textil, era el mercado al que más exportábamos. Entonces me dieron la oportunidad de viajar y a los 6 meses en la compañía empecé a viajar a Nicaragua a atender a los clientes, a conocer qué necesitaban. Bueno, alrededor de un año yo ya estaba viajando a Nicaragua y a Panamá. Entonces ahí empecé a aprender mucho, me apasionó mucho, me gustó la empresa, es una empresa japonesa, hago mucha empatía con la cultura. Cuéntales cuál es el producto. Nosotros estamos en el sector textil, es el zipper, las cremalleras, y vendemos un insumo para la industria textil. Imagínense vender zippers por 20 años, porque, o sea, es que ella vende, o sea, ha pasado por varias etapas, pero hay que vender el producto por 20 años, o sea, hay que estar motivado ahí. Sí, claro. Entonces, pero también fue muy bonito porque me apasionó mucho todo lo que aprendí, todo era nuevo para mí y estaba aplicando lo que aprendí. Entonces tuve jefes maravillosos a los que les debo mucho porque me enseñó demasiado. O sea, era una persona que veía un cuadro de 3,000 líneas y me decía, ahí está el error. Entonces eso para mí era impactante y yo dije, mi reto fue aprender a manejar esos cuadros
de pe a pa. O sea, yo aprendí a hacer reportes, proyecciones de ventas a 3, 4 años, con incrementos de 5, 10% en precios, hacer cálculos de costos. Me involucré tanto en la compañía que yo hice todos los procesos. Estoy involucrada en la parte contable, aporté cobros, ventas, desalmacenaje de producto. Bueno, hasta cargué el producto en aduana y me lo traje para la empresa. Ale, y por ejemplo, o sea, trabajar con japoneses suena como bastante estricto, exigente. ¿Hay algo que hayas aprendido de esa cultura que hayas Todo. adoptado, que digas, todo. adopté esta costumbre de ellos? Yo soy lo que soy gracias a todos esos aprendizajes. Bueno, hay un lema de vida que yo tengo que es muy bonito y es que yo siempre digo, obviamente durante 20 años tuve muchos procesos. Primero estuve aquí, luego me pusieron aquí. Y en todos los lugares donde me pusieron, digo, lo hago. ¿Por qué? Porque no importa estar cargando cajas en un desalmacenaje aquí en la terminal Santa María del aeropuerto. Yo cargaba las cajas. Yo iba sola. Yo cargaba 150 cajas. Y no importa, para mí era un reto. Yo decía, las cargo. O sea, entonces yo las cargo, las llevo y yo nunca me sentí como soy el chofer. Eso no me toca a mí. O sea, mi lema de vida no es ese. Mi lema de vida es, si estoy aquí es porque tengo que aprender algo. Exactamente. Entonces, los japoneses, me encantó la parte del respeto, de proyección. La proyección que tienen los japoneses es impresionante porque al principio usted no entiende por qué ellos dicen, hagamos una proyección de ventas a 4 años. Sí. O sea, entonces cuando vino la pandemia, de cierta manera fue como muy irónico porque se cayeron todas las proyecciones del mundo. O sea, lo que habías proyectado, o sea, ¿quién lo iba a cumplir? Sí. Bueno, pero de cierta manera eso me ha servido mucho para la vida. Yo siempre vivo proyectada. Sí. Y bien, por ejemplo, en algún momento estando allí dijiste, no, esto no es para mí. Jamás. En algún momento que tú digas, no, de verdad que no. A ver, uno tiene muchos altibajos y uno cambia. Yo digo que uno cambia cada 10 años. Tú cambias la perspectiva de tu vida cada 10 años. Tú no eres la misma persona cada 10 años. O sea, yo no soy la misma a los 20 ni a los 30 y ya estoy en los 40 y no soy la misma. Por experiencia, bueno. Entonces, en algún momento, pues, no quiere decir que no se torne un poco monótono en algunas ocasiones, tal vez, porque como te digo, pasé por muchos procesos y todo, pero me apasiona. Y si algo te apasiona, no sientes ningún sacrificio. La constancia de estar 20 años trabajando para una misma empresa, de cierta manera pues haciendo lo mismo, pero es que el toque, las ganas, la motivación se la pone usted. Entonces, he innovado, he hecho otras cosas, he aprovechado los ahorros, he invertido en otros negocios. Entonces ha sido bonito. O sea, ha sido bonito porque mi vida, de cierta manera, pues también ha tenido retos. He tenido retos personales, he tenido retos financieros. Bueno, hablando de retos, esa es la pregunta que te tengo. ¿Cuál crees tú que ha sido la mejor decisión y la peor decisión que has tomado dentro de tu carrera? Así que recuerdes que tú digas, oye, una vez tomé una muy mala decisión y fue tal cosa. No recuerdo así como algo que haya sido tan malo. En este momento no recuerdo. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que siempre he sido como muy conservadora en las decisiones. O sea, por ejemplo, yo no te puedo decir, tomé una decisión donde perdí un montón de plata porque siempre trato como de ver los pros y los contras y trato de ir como muy a la segura. Si eso no me convence o no me llama, no tomo la decisión. Definitivamente la mejor decisión que he tomado en mi vida fue tener un hijo. Aparte de que quería mucho la parte profesional, siempre pensé que quería tener un hijo cuando yo tuviera un poco de autonomía en mi trabajo. Y fue como un mantra, porque así fue. O sea, yo estaba trabajando para una compañía, cumpliendo un horario de 7:30 a 5:30, donde mi jefe, si no llegaba a las 7:30, me preguntaba, Alejandra, ¿usted por dónde viene? Claro, y a las 5:30, que yo tenía que salir a coger el tren, que me venía en tren,
El tren salía a las 5:40 y yo tenía que caminar cierto trayecto, entonces yo me iba a las 5:25. A veces a mi jefe no le gustaba, porque a veces necesitaba que hiciera algo más. Los jefes no les gusta eso, ¿cierto? Claro, sí. Entonces alguna vez, bueno. Pero bueno, pasé eso hace parte del trabajo, eso hace parte de cumplir con una responsabilidad. Y luego, gracias a Dios, para mí, vino otro cambio en la empresa, y es que cerraron la empresa en Costa Rica, y empezamos más de 300 personas, y a la fecha solo fui yo la que quedó. De todas esas, solo quedé yo en la compañía. Entonces, en ese momento cerraron, y me ofrecieron quedarme yo al frente de la empresa en Costa Rica, y trabajando desde la casa. Oh, por Dios. Claro, entonces se juntó todo, ¿cierto? Claro. Se juntó todo para que el ambiente propicio para yo poder tener un hijo. Ok. ¿Ves? ¿A qué edad decidiste tener tu hijo? A los 38 años. Ok. O sea, cuando dije, ¿es ahora o nunca? Ok. Y bueno, y decidí, porque siempre también he pensado que es mejor arrepentirse de lo que se hace que lo que se deja de hacer. Okay. Entonces no me quería ver por allá como una viejita y pensando, ¿y si hubiera tenido un hijo? Sí, exacto. Yo Entonces, también. Yo prefiero probar. Mejor llevar los retos. Si va mal, pues aprendes de lo que pasó. Sí, Y igual si no va a ser perfecto, nunca. Sí. Igual, por más que intentemos que estos chiquitos no tengan ningún trauma, lo van a tener por exceso, o sea, porque fue mi mamá sobreprotectora, porque me lo dio todo, porque bueno, Sí, siempre como van a estábamos tener. hablando hace rato del Ajá. tema de la ansiedad que a veces uno se lo transmite a los hijos, Sí. porque todo es como, apúrate, ponte los zapatos, Ay, ya comiste, sí, come rápido, póngase la sí, chaqueta, sí, sí. vámonos, ya terminó de comer, párese. Ay, Y así. sí. Pero a mi parecer yo creo que lo de la ansiedad se puede manejar, pues, Sí. porque ya cuando él sea adulto que se trate, pero yo prefiero... Yo prefiero que se mueva a que sea ahí que está pensando. Pensando No, qué no. hacer, No, salga, no lo soporto. juegue, diviértase. Bueno, ¿qué le dirías a alguien? Bueno, o sea, hablando de que decidiste tener hijos a los 38, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que piensa que es muy tarde para emprender o empezar algo? Porque hay gente que dice, no, ya yo no estoy para eso, ya. No, jamás, eso no lo diría. Bueno, primero, porque he leído muchas biografías de muchas personas que fueron exitosas a los 50, 60 años. Bueno, tenemos a KFC, que su dueño se hizo famoso después de los 60 haciendo pollo. O sea, entonces, no. O sea, es que las oportunidades llegan en cualquier momento. Lo que hay es que estar preparados para tomarlas. O sea, la preparación constante de estudiar. Hay una cosa muy importante, porque hay personalidades que por más cosas que le pasen en la vida nunca aprenden. Yo trato como de cada cosa que pasa, tratarla de tomar con filosofía de esto que me dejó. Entonces, por ejemplo, yo he pasado por muchas cosas. A veces la gente piensa como que no le pasa nada. O sea, no sufre, o sea, todo le sale bien. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Mi mamá tuvo unas masas en el seno izquierdo y yo la llevé, la operaron 2 veces porque la primera vez quedó mal, le hicieron radioterapia, fuimos a las radioterapias y nunca, gracias a la personalidad que tengo y que mi familia es así, nosotros nunca fue un drama. O sea, nunca fue, ay, mi mamá tiene eso, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Exacto, o sea, no, vino la cosa, hay que solventarla y como vino y hay que pasar y hay que seguir y ya. Es más, eso fue tan positivo para mi mamá que mi mamá no se le cayó el pelo, no le dio vómito, ella no se le quitó el apetito, no tuvo esos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque todos lo tomamos, hay que llevarlo, la llevamos. Qué Entonces, una cita de radioterapia a las 8 de la noche, ya estábamos en el Hospital México haciéndole la radioterapia. Entonces, lo que pasa es que hay gente que es muy dramática y todo lo que pasa es un drama y la mente es súper poderosa. O sea, en estos días escuchaba una anécdota de algo que le pasó a alguien que se murió encerrado en una nevera de carga, llevaban unos vinos en carga marítima y cerraron la nevera cuando sacaron todos los vinos y una persona se quedó ahí. Uy. Y la encontraron como 20 días después y cuando le hicieron la autopsia y todo, él creyó que la nevera había quedado prendida y él se murió pensando que se murió de hipotermia. Se murió pensando que lo mató el frío.
pero fue mentira, porque la nevera apenas la descargaron, la desconectaron. Él se murió a 18 grados. Ok. O sea, la mente es poderosa, todo lo que te creas te sucede, es increíble. Yo siempre digo, Sí, y de atraes verdad, lo que piensas también. Se todo. te abren las puertas y Total. tú... Las piernas. Mira, yo... Iba a decir, se te abren las piernas, digo las puertas. No, si se le abren las piernas, sí. Está preocupante el asunto. No. Pero sí, o sea, se te abren las puertas porque, por lo menos en mi caso, cuando yo me postulo a un trabajo, yo digo, y me gusta, y yo veo que me gusta, yo digo, es mío. Y si no es mío, por lo menos me van a llamar. Uh-huh. Y es así, Sí. y pasa, y es que me lo creo tanto, y no sé si es también como me preparo, como hablo, como que me convence, que me gusta, Y así que tiene me que ser llaman. todo. Así. Y así pasa en otras cosas, pues cuando Sí. tú vas, por ejemplo, también, que yo comparto el tema de las ventas, cuando tú vas dudando del producto, o dudando de cómo vas a hablar, de que cómo te van a recibir, ya ahí, Sí. ya eso, mejor devuélvase. Si usted va a salir pensando así, Sí, no, usted tiene que ir primero a conocer el producto. Y la actitud. Conocerse a usted. Ajá. ¿Cuál es qué voy a hacer en ciertas situaciones? Entonces, tú que tienes tanto tiempo en las ventas, ¿qué tips le darías a una persona que está en este área? O sea, ¿qué le dirías? Vea, si usted está pensando en vender, si usted es un emprendedor, que obviamente necesita también tener la cualidad o desarrollar el tema de ser Las emprendedor. ventas, sí. Ajá. Las ventas son todo. O sea, todas las personas tienen que aprender de ventas, porque uno se vende a uno mismo. Exacto, sí. Eh, En las entrevistas te vendes exacto, a ti. Exacto, o sea, entonces, una de las cosas más importantes es esas que dices, tienes que estar seguro de lo que eres, de lo que sabes, tienes que conocer el producto, es súper importante porque el receptor te lee total, desde la posición, desde la actitud, desde la cara que traes, porque es que es impresionante cuando a uno lo atienden en un servicio al cliente con esa cara de no sé, por Dios, De duda. de censura. De duda. Déjeme ya pregunto. No, es impresionante. No, déjeme o ya sea, pregunto. o esa persona no sabe ni lo que está haciendo ahí. Sí, exacto, porque O sea, ni se interesa no. en investigar qué es lo que va a hacer Es en defraudante, ventas, o sea, qué es lo que hace su producto. Es frustrante. O sea, que uno de los tips sería involúcrese, investigue el producto. Si usted llega a un sitio y no conoce del producto, Sí. investigue el producto y vea cuáles son las cualidades. Y Porque también- pasa mucho, mira, te voy a conectar una anécdota. El otro día fuimos a un Maxi Palí, pasamos a comprar algo y de repente una persona con la que íbamos en el carro me dice, ay, tú puedes, devuélvete y pregunta si ahí hay unos servipagos dentro de los Walmart y dentro de los Ajá. Maxi Palís, una ventanita donde uno hace unos servicios. Entonces, para yo no volver a entrar, le pregunto a un señor que está parado ahí afuera, que trabaja para la empresa, acomodando unas llantas, que si, chico, hay ventana de servipagos. Yo no sé. O sea, él trabaja Él trabaja para la compañía, la gente no se involucra y es muy normal que digan esto. Sí, Yo no sé, le quedo mal, o sea, yo como jefe de esa persona, o sea, yo hago un jefe encubierto y echo a muchos. Sí, es un instinto del vendedor Sí, y del entonces, por servicio al favor, o cliente. sea, cuando una persona realmente es nata en ventas, no le tienes que decir nada. Sí, total. O sea, esa persona puede estudiar para prepararse en técnicas, pero esa persona le nace, o sea, eso es empírico. Sí, porque tú vas analizando y te vas proyectando. Sí, ¿Ves? ¿Cómo sí, lo voy a sí, hacer? sí, ¿Cómo sí, lo voy a sí. convencer? Y bueno, lo vas y si no analizando. naciste para eso, pues hay muchas formas en las que puedes aprender de cómo empatizar con la gente, cómo prepararte, conocer, y también es el interés que uno le ponga, porque hay gente que no le interesa, o sea, hay gente que vino a esta vida, pasa, se va y no se dio cuenta que pasó por aquí. Sí, nosotros decimos No, que hay personas no, hombre, tienes que vivir. que están por estar. Tienes que estar O sea, aquí. no se involucran, No, están viven, no muertos. disfrutan, no hacen vida social. Si les dan una responsabilidad, como que la hacen a medias. O sea, yo siento Exacto. que cualquier cosa que uno tenga enfrente y que tenga que hacer, tiene que hacerlo con actitud. Yo le Porque hago- eso te va a dejar, quizás Sí. no es lo que tú esperabas o no es lo que tú quieres o no, o es algo que te llegó. Pero eso te va a dejar algo. Eso te va a dejar, Sí. mira, de esa experiencia o haces una conexión
Ajá. O aprendes algo nuevo. Exacto. O desarrollas alguna habilidad. Sí, Eso sí. es así. O aprendes algo de la otra persona. O sea, Total. aprendes, te llevas una experiencia, pero la gente no. Bueno, por cierto, por ejemplo, hay gente que dice que si no emprende no tiene futuro. Hay gente que dice, no, pero es que el que no emprende no tiene futuro, usted tiene que pensar en emprender. Pero tú No. te has desarrollado bajo la nómina por más de 20 años. Ok, entonces. ¿Qué le dirías a esas Exactamente. personas? Hay muchas mujeres con las que yo he tenido oportunidad de hablar. Cuando les cuento mi experiencia de vida, les digo, yo empecé ganándome 135,000 colones. O sea, yo me fui de la empresa antes de entrar a esta por 5,000 colones. O sea, y yo me acuerdo que yo siempre he sido tan ordenada que yo obviamente mercaba en el Palí, que era lo más barato, compraba ciertas cosas, me daba mis gustos porque decía, bueno, en el Palí no venden la mantequilla que me gusta, entonces esto y esto lo compro en el Price o lo compro en tal lado, pero lo básico, lo que me genera más gasto, lo compro aquí y me acomodo. Siempre tengo un ahorro. Okay. Siempre que no lo toco así, me muera de sed. O sea, si quiero chuparme un helado, y eso me lo enseñaron. Pero hay que ser estrictos con nosotros mismos. Entonces, sí alcanza. O sea, las familias que dicen que con un mínimo no vives, eso es mentira. Esa teoría para mí no existe. Porque yo lo viví, porque yo ahorré ganando poco. ¿Por qué? Porque la gente no tiene orden. Porque la gente dice que gana poco, pero le encanta pasar a Starbucks a tomar café, se gasta, y son los gastos hormiga que no permiten, que no te das cuenta, que sacas un billete y se te va y sí, nunca supiste en qué te lo gastaste, sí, porque no tienen control de su finanza, porque sí, no tienen mínimo un cuadrito de Excel donde dicen, tiene que ser esto, esto y esto, y al final de mes o en cualquier momento revisarlo, decir, pucha, me estoy pasando el presupuesto y amarrársela. O sea, la gente no tiene esa disciplina. O sea, que eso podría ser como un hábito financiero total. Que le recomiendas, sí, al público. Por así 100%. Decirlo. O sea, le garantizo que puede salir adelante. Ahorre y organices. Exacto. Organice sus gastos. Exacto. O sea, tiene que proyectarse mensualmente, saber cuáles son sus gastos de alquileres, de servicios y saber, por ejemplo, yo utilizo mucho, nosotros que a veces nos hemos salido del presupuesto para decirlo. Claro. Pero sí saber que tenemos un límite de gastos para diversión. Exacto. De disfrute. Sí, porque también es importante. O sea, obviamente, tienes que saber cuánto estás gastando en disfrute mensualmente, porque si te excedes de tus gastos de servicio y eso, entonces obviamente te va a afectar. Y nosotros aprendimos bastante Alejandra me ha enseñado mucho a proyectarme y yo creo que eso me funcionó mucho hace ya bastantes años. Ella me dijo, ve, agarre esto y haga esto, póngase en Excel, ponga sus gastos y realmente me ha funcionado porque yo lo hacía todo como en la mente. No, bueno, esto y ya veía el dinero ahí, no. Ya cuando lo organicé bien, mis finanzas, porque una cosa es ser administrador y otra cosa es ser financiero. Hay que tener esa especialidad también. Y eso se va desarrollando también a medida del tiempo, pero uno lo aplica en las empresas y a veces no lo aplica en su vida. No, claro. Porque yo he visto mucha gente. Entonces, eso es algo importante, digamos que eso es un hábito que pueden generar, algo que si quieres mejorar tus finanzas y quieres organizarte, pues... Siempre los hábitos tienen que ir ligados a una meta o a un objetivo. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos trabajamos mucho bajo recompensa. Entonces, cuando tú dices, nos vamos a ordenar, yo siempre le he dicho a la gente, usted tiene que poner metas a corto, a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, usted tiene que decir, mira, diciembre, desde ya planificar cuánto nos vamos a gastar y que te ilusione ese paseo, ese viaje o eso que vas a hacer para que usted conscientemente haga el ahorro con una motivación. Me voy a ir a pasear, la voy a pasar rico, me voy a dar gusto, me voy a comer lo que quiera. Esa es mi motivación y por eso voy a ahorrar. Luego, a mediano plazo, ese es a corto, a mediano, vamos en esta familia el otro año, vamos a cambiar el carro.
¿cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer este ajuste, y vamos a hacer eso. Entonces, cada que se te olvide y que quieras irte a comer afuera, entonces tienes que pensar, ¿eso me acerca o me aleja de mi plan a mediano plazo? Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro ahorro extra podemos hacer para cumplir ese plan a mediano plazo? Okay. Luego, que a largo plazo es que queremos en 5 años tener un ahorro de $100,000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que apretarnos más, o sea, pero una cosa no va a depender de la otra. Tú puedes tener planes de mediano, de corto, de mediano, de largo plazo, y los puedes cumplir todos. Y siempre, pero tienes que estar consciente. Lo que pasa es que a la gente se le olvida. Eso es una disciplina. Sí. Eso es disciplina, pero a la gente se le olvida que tiene esos planes. Y es muy común que en una pareja al otro se le olvida, pero entonces el otro le recuerda. Exacto, pero tienes que tener... El problema es cuando los dos son olvidadizos y gastones. No, ahí sí los dos tienen que ir para el psiquiatra. Porque no, pero sí tienen que tener ese complemento y no molestarse, porque a veces la gente se molesta, ay, qué necio, pero si no, no llegamos, o sea, si no, no lo cumplimos. Sí, no, por lo menos... yo siempre, a mí me jalan un poquito más porque yo soy más gastona. Que se me olvida más. Sí, a mí se me olvida como más el asunto. Pero hay que tener ese compromiso. Pero sí, pero es bueno porque tienes el equilibrio. Si los dos fuéramos así, fuéramos un desastre. No llega a ningún y lado. gracias a que, bueno, mi esposo la verdad se maneja muy bien con las finanzas y hemos logrado grandes cosas por eso, porque hemos tenido esas proyecciones. Y se tiene que involucrar, porque a veces la gente no es consciente. O sea, por ejemplo, yo he conocido parejas, el otro día Julio me contaba la anécdota de un amigo que la esposa, una vez, él era el que paga todo. O sea, él es el que paga todo, mantiene la casa, ella no se preocupa de nada, ella solamente se preocupa por ir por los chiquitos al colegio, comprarles si necesitan algo, pero todo se lo pide a él. Entonces un día tuvieron una fuga de agua en la casa y ella, no sé por qué, él salió de viaje y él le dejó la plata, ella no le alcanzó para pagar, porque él pensó, siempre vienen 20,000, 30,000 colones de agua. Hubo una fuga, ella nunca se enteró, ella fue a pagar y fueron 300,000. Y ella dijo, ay, ¿pagamos tan caro de agua? No puede ser. O sea, ella no era consciente de los gastos de la casa. Exacto, solo lo pagaba él y ya. Sí, y ya. Y él siempre pagaba lo que viniera. Tampoco se preocupaba porque esa casa tenía ingresos. No, involúcrense, muchachos. Hay que involucrarse Pero bueno, lo que estábamos hablando, retomando, porque nosotras nos vamos, es de que, o sea, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Si usted no quiere emprender, es muy importante. Exacto, si usted no quiere emprender, no pasa nada. Si usted está bien en la empresa, en el orden. Exacto, ¿no? Y como lo dijiste al principio, está en la motivación, en lo que te inspira, en lo que te hace feliz. Si tú en una empresa te sientes feliz, te gusta tu rutina, te gusta lo que tú estás haciendo dentro de esa empresa, ¿cuál es el problema? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que siempre los financieros dicen esto. Si su salario sube, que su presupuesto se mantenga igual. Exactamente. Pero ¿qué hace la gente? Cuando la gente sube, escala, empieza a comprar. Entonces ese es el secreto. O sea, la diferencia entre mantener tu presupuesto estable y tener más ingreso, esa brecha lo que hace es que tú tienes más poder financiero para ahorrar, para invertir, porque si lo que ganas te lo gastas, nunca te va a quedar. Pero si mantienes controlado el presupuesto, siempre vas a sentir que tienes un buen disponible para ahorrar y para hacer. Entonces, yo soy de las que defiendo, como dices, que trabajar en una empresa por muchos años y saber manejar los excedentes, o sea, saber manejar la plata que te entra, te puede ayudar para salir adelante y tener muchos proyectos. Obviamente les tengo que hacer la invitación a que me sigan, a que le den a la campanita para que se enteren de los primeros videos, a que compartan para que más personas se inspiren, pero también les tengo que hacer otra invitación. Si usted vio el mundial, el maratón de desayunos y quedó con ganas de probar el desayuno venezolano, tiene que venir a mi lugar favorito, Empanadas Doña Bárbara. Sí, señor, porque son las empanadas más deliciosas que tenemos en Santana. Mientras tanto, yo no vine a comer empanadas, yo vine a que me cuenten cómo se cocina el éxito. Y ya les di un spoiler de nuestra próxima entrevista. Mientras tanto, sigan viendo el episodio y quédense hasta el final. Voy a ver si me como algo antes de la entrevista. Como mamá, ¿cómo le
le enseñas tú a Sí. Emiliano? Siempre es muy importante porque cuando uno tiene hijos, entonces ya empieza como ese reto constante de cómo ser mejor para él. Entonces todo el tiempo uno está cuestionándose si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Pero tú me comentaste que estabas involucrando a Emiliano con el tema de las finanzas, que no le tuviera Total, miedo al dinero. Exacto. Cuéntales Pero yo un poquito misma, más o menos qué es lo sí. que haces con él. Ok, tratamos siempre que Emiliano sea muy consciente de lo que cuestan las cosas. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al súper, Emiliano quiere algo, yo le doy la plata para que él lo pague. Y Ok. siempre le explico que ese dinero, nosotros tenemos un presupuesto. Y cuando le decimos que no podemos comprar algún juguete, no es porque no queramos o porque no haya. Plata sí hay. Exacto. Plata sí tenemos, pero no para eso en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos, hay que enseñarle que tenemos que organizarse y uno decide, ¿me lo gasto en esto o me lo gasto en esto? O sea, tienes que organizar tus prioridades y no porque se le ocurrió, porque entonces, por ejemplo, él me dice, es que yo quiero eso. Yo le dije, yo también. Vieras que yo también quiero comprarme algo. Ajá. Yo quiero unos zapatos, yo quiero... A todos nos gustaría comprarnos algo, pero no podemos, Emiliano. Y es que nosotros Ajá. tenemos la costumbre de decir, es muy común escuchar, es que no hay plata. Y Papá, no, pero quiero y eso, es no hay que eso plata. es- Está muy mal, No. está muy mal decirles, no hay plata. No, porque hasta tú mismo te estás diciendo que no hay. O sea, ¿qué mensaje le estás dando al universo? No Exacto. hay, y entonces no hay. No, es que no hay, no tenemos plata, no podemos comprar. No, No. diga, sí podemos, Sí pero tenemos. tenemos prioridades. Exacto. Sí lo tenemos, pero en este momento no veníamos para eso. Exacto. No veníamos a comprar un ¿Qué juguete. veníamos a hacer? Entonces, pero también, sí, Emiliano, vamos a ir a comprar algo para ti. Bueno, yo por lo menos a Inara también le aplico eso porque tú me enseñaste, la verdad. Es así. Ajá. Yo cuando vi, yo dije, bueno, hay que empezarle porque yo decía, está muy chiquita. Y dije, no está chiquita. Al contrario, entre más temprano sea, mejor. Hasta los 7 años tienes tiempo de escribir en la mente de Ainara lo que ella va a hacer. Entonces, bueno, ahí Falta un está. año nada más. Sí, bueno, va a cumplir 6, añito tengo un y algo, poquito, pero- ajá. No, pero por pero ejemplo, se va tan rápido. sí, ya yo le dije, por ejemplo, eso lo aplico mucho, ya eso sí lo hacía de decirle, ok, vea, no es que no tengamos dinero, es que en este momento no lo podemos comprar. Sí. Y vinimos a hacer esto, Exacto. ¿ok? Y antes de ir le digo, vamos a hacer esto, entonces esto y esto no se va a hacer. Hay que decirles porque son Exacto. muy vivos. Sí. Y si le estoy infundando el tema del ahorro, vea, esto lo vamos a ahorrar porque usted qué quiere. No, yo quiero una fiesta, no sé cómo. Bueno, pero si usted quiere ponerle más y ponerle esto y aquello, entonces vamos a hacer un ahorro. Pero ¿cómo vamos a conseguir ese dinero? Porque no solo papá nos puede dar así, mamá. sí. O sea, ¿cómo vamos a producir ese dinero? Entonces ahorita lo estoy como, vamos a vender helados, vamos a hacer tal actividad y entonces involucrarla. Vea cómo se piden, qué sabores vamos a elegir, vamos a hacer una lista, cómo lo vamos a decorar, a dónde lo vamos a vender, a quién se lo vamos a ofrecer. Y ella está Exacto, súper feliz, claro. emocionada porque ella se quiere involucrar en eso. Exacto, sí. Entonces creo que sí, es muy importante. Mira que escuché una cosa muy importante con respecto a eso. Es que es muy interesante cuando uno conoce otras culturas. Estaba escuchando sobre la cultura de Suiza y en Suiza los papás no tienen la mentalidad que tenemos los occidentales, que es como hay que ir a la universidad, o sea, hay que estudiar, hay que sacar una carrera para ser alguien. En Suiza no, en Suiza los papás están relajados y le preguntan, ¿qué quieres hacer? No, tampoco no vas a hacer nada, entonces te vas a trabajar. Entonces en Suiza usted se encuentra muchachos de 15, 16 años trabajando en bancos de asistentes, auxiliares, sin experiencia. Obviamente la educación en Suiza debe ser muy superior pues a la que tenemos nosotros, tal vez tiene otro énfasis, pero no necesariamente ellos tienen que salir a una carrera universitaria. Sí, que es lo común que uno siempre Sí, que se los papás encuentra. Si siempre no como tienes si- experiencia, no puedes trabajar. Y el Sí. papá, bueno, vaya a la universidad porque si no, no es nadie. Exacto. Pero yo he visto y conocemos muchas personas que han sido exitosas sin tener una carrera, pero sí investigando y educándose sobre el tema de lo que les gusta. Exacto, o sea, Porque- sí, yo siento que sí hay que infundarle que sea autodidacta, o sea, Exacto. que le guste investigar. A mí me encanta porque Emiliano, por ejemplo, cuando lo castigamos, él cambia el chip muy bonito, porque entonces él dice, bueno, voy a ver programas educativos, quiero ver programas en estos días estaba con como lo que no sabías.
Ah, ok. Cosas que no ok. sabías. Entonces él dice, ay, que la ballena, no sabías que tal cosa. Entonces es muy positivo y le gusta leer. Ah, sí, ellos hacen que leen, Sí, ella quiere entonces leer, me quiere tiene saber. leyendo todos los libros y yo le digo a Julio, eso es bueno porque le estoy dando un ejemplo de lectura. Él tiene que gustarle leer. Sí, yo creo que eso es lo principal. Que tengan la motivación, que Sí, sean proactivos, o sea, que tengan la sí. iniciativa de que no hay que cortársela, porque hay mamás que dicen, no, es que a mí no me gusta ese tema, déjelo. Hay gente que, por ejemplo, Ah, no. artistas famosos que son raperos, no, ese muchachito se la pasa con ese cuaderno y escribiendo y esa pinta y no sé qué, y terminan siendo tremendas estrellas, por decirlo, porque cada quien tiene su talento. O sea, cada Sí, quien tiene un don y un talento y a veces uno subestima eso sí, que es ve verdad. en los niños. Bueno, Ale, mira, vamos a hablar un poquito ahora, algo un poquito más íntimo, que es con el tema de tus padres, Ujú. que es una parte que yo digo que es muy sensible y que yo admiro mucho porque es un compromiso. Alejandra tiene sus padres todavía, gracias a Dios, vivos, ¿verdad? Uno de ellos sufre de Alzheimer o padece de Alzheimer, me corriges. Y pues sus hermanos se encargan de sus padres. Pero esto es una responsabilidad, todos conocen cómo es este tema con esta enfermedad. ¿Y qué ha significado para ti el diagnóstico de eso en tu mamá? Ahora cuando ya está así, verla en la enfermedad en la que está, que ahorita ya ella no domina su cuerpo, no se puede parar y llorando muchas veces ella me dice, estoy aburrida. Ay, mi O amor. sea, es muy triste y yo he pensado que es hasta, o sea, es inhumano, la gente pensará como, es inhumano pensar que esta persona ya tiene que morir. Sí, Es inhumano pensar, pero es inhumano pensar cuando tienes a una persona así que la estás viendo después de lo que fue y sí. ahora la estás viendo que no puede ser como era. Es más doloroso porque la enfermedad del Alzheimer la sufren más los familiares que la propia persona que la Claro, sufre, porque ya no es la porque de misma. cierta manera ya está desconectada, pero ella, ella no es lo que era. O sea, ella se levanta, se sienta en una silla, espera que pase el día y se acuesta. Eso no Sí. es vida, No, es sumamente triste es muy y difícil. doloroso. Y creo que el Sí, tema de la paciencia ahí la estás desarrollando mucha. más que No, nunca. yo la paciencia o sea, desarrollé con mi mamá antes de la enfermedad y con Ok. mi papá después. O sea, porque mi papá, durante mi embarazo, mi papá casi me vuelve loca. O sea, mi papá estaba en un tema de ansiedad y adicción a clorazepam por un tema del sistema nervioso que él me llamaba para decirme, voy en la ambulancia, pero no se preocupe, mamita, yo en embarazo. Ay, Dios mío. Y él en la ambulancia de San Rafael para el hospital de San Rafael de Alajuela. Wow. O sea, era impresionante. Yo estaba teniendo a Emiliano en el tercer piso, en maternidad del Hospital San Rafael de Alajuela, y mi papá estaba en emergencias y me mandaba mensajes con las enfermeras. Decía, ¿usted doña Alejandra? Sí, que su papá está abajo, que le manda saludos. Ay, Dios Sí, mío. no, fue impresionante. Fue impresionante. Y Ha con la sido, familia, por ejemplo, con tu esposo, Emiliano, ¿cómo ha sido bueno, ese yo he tema? corrido con la suerte. En el caso de Julio, es una persona súper empática y súper sensible y él me colabora demasiado. O sea, me colabora en el sentido de que él me apoya, él me ayuda, él deja que yo atienda a mis papás y me respeta el espacio. Eso ha sido una ayuda súper grande. Emiliano ha sido bueno porque yo siempre le veo el lado positivo a todo y me parece muy bonito porque él ve cuando yo atiendo a los abuelos, entonces él ha tenido esa sensibilidad, él ve que yo los traigo y él les ayuda con la manito. Esa es una enseñanza muy Sí, bonita. total. Ahorita mi mamá que por ejemplo le tengo que cambiar el pañal acostada como una bebé y Emiliano está ahí ayudándome, te paso los pañitos. Ay, mi amor. Sí, 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 entonces eso es eso es muy crearles bonito. empatía. Exacto. Y esa conciencia Y también, esa exacto. humildad. Tú no te imaginas la conciencia que yo he agarrado de la vejez. Tanta conciencia que me da miedo, pavor. No, y Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo sí. es para ti ver el futuro? Sí, o O sea, sea, yo creo que si yo le pudiera transmitir esto a las personas, o sea, yo quisiera como quitarme ese chip y ponérselo a la gente bueno, dígaselo ahí a la para que cámara. entiendan que realmente la vejez es algo que se construye desde ahora. O sea, la vejez es el resultado de todo lo bueno o malo que hagas. Por ejemplo, en el caso de lo malo, en tu propia conciencia que te acusa, cuando llegas a la vejez,
eso es inevitable, o sea, las personas sienten una culpa, una pena, un pesar de no haber hecho lo que querían haber hecho, o sea, llegar ahí, por eso yo digo, o sea, tengo que construir el viejo del mañana, o sea, yo soy el viejo del futuro. ¿Qué hago hoy? Tienes que preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy en mi vida a nivel salud, a nivel emocional, a nivel de mi familia? ¿Cómo cuido a Emiliano para no tener esos remordimientos en el futuro de lo que pude haber hecho y no hice? ¿Cómo cuido a mi pareja, que va a ser la persona fundamental para estar conmigo en esa vejez? Que ojalá lleguemos juntos y lleguemos en buena condición, que no llegue yo mal y él llegue bien, o él llegue mal y yo bien. O sea, entonces todo un montón de factores que se construyen ahorita, o sea, la gente no tiene esa conciencia, la gente joven no tiene esa conciencia de pensar que vas a llegar y yo quiero llegar de la mejor manera. Y si no, ya le he dicho a Julio, o sea, yo no me quiero ver como mi mamá. O sea, si yo pierdo la conciencia y llego a estar por un segundo como mi mamá, yo no sé qué formato legal va a haber, pero yo voy a dejar firmado algo, yo no quiero estar así. Claro. ¿Por qué? Porque estoy siendo una carga. O sea, uno lo hace desde el amor, o sea, yo los cuido, los quiero mucho y pero yo voy sí, con mucho amor a hay cuidarlos, que ser realista. pero eso es una carga, o sea, es que, y también para uno es muy triste estar pensando que estás viendo a un ser mayor que ya no está disfrutando, que no tiene un propósito de vida, que se levanta y se acuesta sin un propósito, o sea, simplemente por el hecho de respirar. Sí. O sea, es un cuerpo. Sí, o sea, es un cuerpo que está vivo, pero que la razón de ser humanos es tener un propósito en la vida, es levantarte para un propósito y ya a ese punto ya no tienes ningún propósito. En el caso de mi papá no es tan grave, pero a nivel emocional y psicológico él sí tiene depresión. Claro. Entonces es una persona que está consciente pero que no lo quiere hacer y eso es igual que no tener conciencia. Porque él no se quiere levantar de una cama, él no quiere hacer nada por él estar bien. Entonces es igual de triste que lo de mi mamá. Claro. Él podría estar bien y no lo quiere hacer. Exacto. Entonces tienes que cuidar todo, o sea, tu salud física, tu salud mental, el dinero, porque si no tienes dinero nadie te va a ir a limpiar la nalga. O sea, es literalmente así. O sea, si no tienes alguien que te pague, o sea, no es algo bonito. Es un rol importante la familia, la hermandad, porque necesitas una red de apoyo. Sí, y en el caso de nosotros, por ejemplo, mis hermanos siempre fueron muy desprendidos, pero yo pienso que hay muchos factores como la madurez, como que ellos han agarrado la misma conciencia, han visto que es muy berraca la situación, exacto, y entonces ellos lo han visto desde otro punto de vista que para mí ha sido muy grato porque yo pensé más bien que iba a estar más sola en este proceso, porque yo fui siempre yo, o sea, hasta que ellos estuvieron bien, yo nunca les pedí nada a ellos, nunca. O sea, yo siempre fui la que los sostuve, la que espagué todo, ellos no aportaban nada. Cuando la situación empezó a ponerse ya más de un adulto mayor que necesitaba, ya sí, porque necesitamos conseguir a alguien que los cuide, entonces necesitaban aportar, necesitaban ya dedicar tiempo para cuidarlos. Claro. Y bueno, entonces ya ahí se involucra todo, las esposas, los esposos, los nietos, todo. ¿Y qué es lo que Alejandra le da las fuerzas cuando las cosas se tambalean? ¿De qué te aferras? ¿A quién? ¿Quiénes te dan esa energía, ese motor? ¿Qué es lo que a ti te mantiene tu cable a tierra? Bueno, mira, gracias a Dios es mi forma de ser, que yo me considero que soy valiente también. Soy una persona valiente. Tu mamá creó una persona valiente. Exacto, ¿cierto? Siempre, cierto, mi mamá creó una persona resiliente de cierta manera porque yo siempre veo las circunstancias, siempre las veo desde el lado positivo. Por ejemplo, en el proceso del matrimonio de nosotros, yo ganaba menos, Julio ganaba más, empezando el matrimonio como a los 2 o 3 años, y nosotros, bueno, estábamos pagando el apartamento, vivíamos en el apartamento y Julio se quedó sin trabajo. Oh my God. Y en el momento nosotros, como te dije ahora, o sea, es acción, no es sentarnos, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, teníamos unos amigos que en ese momento hacían vacation rental, y que estaba empezando como lo que era el Airbnb hace 15 años y entonces yo les dije, bueno, nosotros nos vamos, les dejamos el apartamento amoblado y ustedes lo alquilan. Y gracias a eso, por 3-4 meses, el apartamento se pagó al banco, teníamos plata y nos fuimos a vivir donde mi mamá. Okay. Entonces,
Siempre que hemos tenido retos en la vida, siempre lo vemos por el lado positivo, cómo vamos a solucionar, nunca nos ahogamos en un vaso de agua. Y una cosa que me dice Julio, que él me admira, es que yo soy una persona muy práctica. O sea, yo soy práctica, yo soluciono, para mí no es problema. Para mí no es problema la ropa de la casa, para mí no es problema lavar, para mí no es problema tender una ropa, ni doblarla, ni guardarla. Entonces yo soy práctica. Para mí no es problema ahorita ponerme a hacer el almuerzo, lo hago almorzamos rico, ya me voy a trabajar. Ok, sí, Exacto, porque entonces, conociéndote sé que eres así, eres práctica. Nunca exacto. te he visto, Entonces, no se puede, claro que se puede. exacto. En mi trabajo Sí, era así, por venga. ejemplo, yo siempre decía, es que hay que mandar unas muestras. Me llamaba un cliente desde Nicaragua, es que me prometieron que me mandaban muestras, no me las mandaron, ¿cómo que no? Es que no se pudo, ¿cómo que no se pudo? ¿Por qué no se pudo? Sí se tiene que poner, no va a poder el de tintorería, entonces yo me iba a poner la gerente. Dice que no se puede, llámeme al de tintorería. Que digo que Todo sí. se puede. Sí, hay que Sí se buscar la puede. forma hay que buscar las alternativas. Y yo se los he demostrado 20.000 veces en la propia empresa, porque obviamente en 20 años tengo 1.000 de anécdotas. Pero, por ejemplo, cuando me dicen, no, Ale, es que se nos quedó esa caja y ya no se puede. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo ya llamo al transportista. Oiga, que se quedó, ya el transporte salió, pero ¿se puede ir en otro transporte? Sí, le cobramos $20, vamos y la recogemos y la llevamos. Sí se pudo. Claro. Entonces, siempre se puede. O sea, la gente que es... Pero ¿a qué te aferras? ¿A qué te aferras cuando las cosas están A ver, difíciles? yo soy una persona, siempre veo todo desde el amor. O sea, soy muy amorosa y en cierta forma yo soy muy sentimental. Yo no soy cursi. No. No, cero cursi. Cero cursi. Pero sí sí a la gente, a mi círculo, a la gente, yo la amo mucho. Yo tengo unos sentimientos muy bonitos por mi hermano, por mi hermana. Nosotros no nos criamos juntos, pero tenemos unos sentimientos de hermandad muy grandes. Si necesitamos algo, ahí estamos. Pero no necesitamos estar todos los fines de semana. Si lo necesito, ahí está. Nos queremos, nos amamos, nos adoramos. Pero no es de palabras solamente, es de hechos. Entonces yo pienso que lo que a mí me mueve es eso, es el amor, es mi familia, o sea, yo disfruto estar con Julio y con Emiliano. Entonces yo siento que es eso, es cuando tú haces las cosas con amor, todo fluye. Un almuerzo, todo, estar juntos. Pues sí, la mayoría de las personas nos aferramos a la familia, bueno, cuando tenemos hijos, a nuestros hijos, pero las personas que no sean padres todavía pueden aferrarse a sus seres queridos, al amor, a Dios, que es lo que nos puede ayudar a solucionar y a estar estables en ciertas situaciones. Ya para cerrar, Ale, quiero preguntarte, para que le digas a las personas, ¿qué es para ti el éxito entonces? Mira, el éxito yo lo definiría como la felicidad. Es algo momentáneo, no es constante, porque tú puedes ser en momento dado una persona muy exitosa y al día siguiente nadie acordarse de ti. Entonces, el éxito es la mezcla de una cantidad de cosas a su alrededor. Para mí éxito es mantener una relación estable con mi familia, con mi hijo, es ver a Emiliano feliz, es ser amorosa con él, es tener un equilibrio entre lo que es las finanzas, la relación personal, porque son muchos frentes los que uno tiene que atender en la vida. Y siempre vas a ver que las personas se enfocan siempre más hacia algo y descuidan lo otro. Entonces es tener la capacidad de mantener todo de tu vida en equilibrio. Me parece. Yo pienso que es eso, o sea, porque no es tener el $1.000.000 ya y enfocarte solo al $1.000.000 y descuidar a la familia. Exacto. Sí. Es tenerlo todo al mismo tiempo y terminar la carrera con todo. Porque ¿qué te sirve terminar solo y ser exitoso? Entonces, Pues es eso. una bonita conclusión. Creo que coincidimos en esa forma de pensar. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad. De verdad que disfruto mucho cada vez que... Esto para mí fue más como una conversación que normalmente tenemos. Y Sí. es por eso que quiero que conozcan esta parte, porque hay personas que detrás de ellas... tú sabes que esto nace de que un día
conocí una señora que era mi vecina y ya tengo 4 años viviendo en el mismo sitio. Ajá. Y la veía, la cruzaba, no sé qué. Y yo he estado con este tema de las redes sociales. Sí. Pero un día, por el trabajo que tenía, la señora fue a consultar algo en la tienda. En ese momento yo estaba trabajando en esa tienda como asistente y me pregunta ciertas cosas y me empieza a contar de ella porque ella era una señora con edad. No era súper mayor, pero sí ya tenía sus tal vez 60. Y me dice, es que yo soy periodista. Tengo 20 años de trayectoria de periodismo. He trabajado 10 años en telecomunicaciones y televisión. Tengo tantos años en radio yo. O sea, yo tengo una persona, y me empezó a contar una partecita así de su experiencia y yo quedé fascinada. Y yo dije, o sea, esa señora en ese momento me dio a mí un manual de esa situación en la que me estaba contando, que yo dije, wow. O sea, en 20 minutos aprendí un montón de cosas de esa persona. Claro. Y dije, ¿por qué no ser un micrófono abierto a través de un programa que muestre a la gente desde su vida real y que vea y que así como me inspiran, inspirar a otros y que no solamente las personas exitosas que están en el medio, que son famosas, cantantes, artistas, actores, tengan el poder de decirte, puedes hacer esto mejor. Si haces esto, el camino va a ser más fácil, o quizás no fácil, sino sencillo. Darte las herramientas a través de personas que a veces pasamos desapercibidas y realmente tienen mucho para contarnos. Quiero que conozcan un poquito del emprendimiento de Ale. Le voy a dar un pequeño espacio para que ustedes conozcan la parte emprendedora que Ale tiene. Y cuéntales un poquito de este producto, Ale. Ok, nosotros en medio de la cantidad de cosas pues que hemos hecho, actualmente estamos importando este producto que es un neutralizador de malos olores. Funciona, viene a reemplazar de manera total los aerosoles que encapsulan los aromas en el baño. Son unas gotitas que se echan en la taza sanitaria, 4 gotitas antes de hacer del 2. Y esto hace una capa neutralizadora que no deja salir los olores, hace lo que tienes que hacer y discreto 100%. Entonces se lo recomiendo, estamos en Fisher para que lo busquen. Bueno, yo tengo ya la experiencia porque obviamente ya ella hizo su trabajo en mí de que yo venda esto. Y no, realmente yo soy una persona que si no conecto con el producto no lo vendo. Y con esta conecté muchísimo porque me identifico total. ¿Cuántas veces no hemos estado en las oficinas con un montón de compañeros y te cuesta ir al baño, se te presenta una situación y te aguantas hasta el final de llegar a tu casa y hasta te sientes mal porque no quieres incomodar a los demás? O simplemente estás en esos días difíciles donde ustedes saben que también es incómodo y usas tus goticas, no pasó nada. Y si tienes hijos, ¿verdad? Puedes usar maravilla. Esto si vas a cambiar un pañalito, algo, usted echa sus goticas y eso se relaja en el avión. Usted agarra y que va a cambiar un pañalcito, echa su gotica porque es... En cualquier lado, o sea, 100% personal, se puede llevar en cualquier lado, incomodidades sociales, funciona súper bien. Entonces, bueno, esta es una mini publicidad para que vean que ella también es emprendedora, como les había comentado, y este es uno de sus marcas representadas aquí en Costa Rica. Y nada, Ale, ahora sí vamos a despedirnos como es, con un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y te agradezco muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales, dale a la campanita, suscríbete para que nos sigan apoyando y sigan viendo este tipo de historias que inspiran. Esto fue Desde la Vida Real. Gracias.